Buenas tardes a todos los que nos siguen a través de redes sociales. Les saludo nuevamente y bienvenidos a este segundo conversatorio de este segundo encuentro de productores e investigadores de maguey pulquero. Y bueno, continuando con nuestras actividades de esta 53ª Feria Regional del Maguey de Tepaclasco, pues tenemos nuevamente a dos grandes invitados. Ya tuvimos esta primera mesa temática con el ingeniero Apolo, con el doctor Eric, hablando un poquito más de esta parte científico-tecnológica del maguey. Y bueno, pues ahora vamos ya un poquito más de lleno a la parte histórica, que es desde luego muy importante. Y pues bueno, presento a los invitados que se encuentran aquí a mi derecha. Está el maestro Óscar Guillermo Guacuja Montiel, que él es el cronista oficial del municipio de Alzayanca, un municipio también pulquero por tradición. Bienvenido. También Gracias, está el gracias. maestro Edgar del Razo Morales, que él pues también ya fue cronista del municipio de Panocla. Ambos son integrantes del Consejo de la Crónica del Estado de Tlaxcala. Y el maestro Edgar pues está encargado del área de difusión y medios del Consejo de Cronistas del Estado de Tlaxcala. Y pues ambos también como cronistas, conocedores de la historia de cada uno de sus municipios, Panocla ni se diga, pues también que tiene algunos municipios, comunidades pulqueras como San Francisco Temezoncla. Y pues bueno, están aquí compartiéndonos acerca de sus conocimientos. Bienvenidos a estas actividades de la 53ª Feria Regional del Maguey de Tepaclasco, a esta segunda edición del encuentro de productores e investigadores de maguey pulquero. Y bienvenidos también a la cabina de Radio Aire MX. Gracias por haber aceptado esta invitación. Yo creo que al contrario, ¿no? Para el compañero Edgar y tu servidor es un honor que pues nos hayas tomado en cuenta, como tú lo comentabas hace un rato, como cronistas y que pues somos los responsables, lo comentaba yo hace un rato fuera del aire con el compañero, pues exactamente de recuperar toda esa información histórica que se ha dado en nuestros municipios con el tema del pulque. Te agradezco bastante, compañero Mauri, y lo mismo aquí a esta cabina de radio de MX, porque nos han abierto las puertas para difundir un poquito, pues ese enorme proceso histórico, en el caso mío en Alzayanca, que ha tenido el cultivo del maguey y la producción del pulque por mucho tiempo, porque todavía actualmente pues el pulque está activo. Ya no vamos a poder lógicamente que compararlo con lo que se dio hace 50 años, pero aún todavía en Alzayanca, pues de manera orgullosa lo digo, que sigue estando activa esa tradición pulquera, ¿eh? Afortunadamente, poco a poquito, hubo un tiempo, hace unos 20 años, 30 que decayó bastante la producción, pero nuevamente, pues por fortuna, el pulque está siendo del gusto de las nuevas generaciones. ¿Sí? Y eso ha hecho que los productores nuevamente pues estén exactamente activos en eso. Ahora, lo que hace falta en el caso de Alceaga, pues es más planta de maguey, porque a veces nos falta ya la cantidad de pulque para cubrir el mercado que poco a poco se ha ido aperturando. Lo que comentaba yo hace unos minutos, ¿no? Ahora actualmente, pues las nuevas generaciones, los jóvenes, los adultos jóvenes, otra vez están interesados en el consumo del pulque. ¿Eh? ¿Por qué? Porque pues es la bebida más pura y más limpia que podemos encontrar sobre la faz de la tierra. Maestro Ed. Es correcto. No, pues también agradecer nuevamente pues la invitación y que esperemos no sea la última vez ni la primera, que sean más todavía, que podamos de este y otros temas, ¿no? Digo, es vasto los temas que podemos encontrar en nuestro estado de Tlaxcala y pues tocando al municipio de Panotla, yo te puedo decir que tenemos comunidades pulqueras, una especialmente con su toponimia, que es un lugar abundante de metzotes o troncos de maguey, que es Temetzontla. De ahí también tenemos en Huiloapan, Huixoyucan, Tezoquipan, Acatitla, que aún se comercializa el pulque en pequeñas cantidades, no como en Temetzontla, porque ahí son 12 productores que se dedican al cultivo prácticamente de el maguey y obviamente a la producción de pulque de una forma un poquito mayor que en las otras comunidades. Pero hay un tinacal, que es el municipio de Panotla también, que tiene 155 años ya de producir pulque. Es prácticamente una
empresa familiar en la comunidad de Apatlaco. Me voy a permitir dar lectura a un pequeño fragmento de una crónica que... Bueno, perdón que te interrumpa un poquito. Sí, Antes de entrar ya de lleno, mencionar también los temas de los que vamos a hablar. excelente. En tu caso, se titula Panocla, Historia, Pulque y Vida Cotidiana. Y en el caso tuyo, maestro Oscar, la importancia del maguey y sus productos en Alzayanca, Tlaxcala. Entonces, lo que les comentaba también, fuera del aire, pues vamos a ir de lo particular a lo general. Es un conversatorio de historia. Ok. Y pues bueno, vamos a entrarle de lleno a los datos Totalmente, históricos y además totalmente con de los acuerdo. documentos en Totalmente la de mano. acuerdo. Claro. Entonces, ahora sí, perdón por la interrupción. Adelante, maestro. Claro, pues como decía, voy a dar lectura a una crónica que hace 2 años prácticamente escribimos. Dice, el pequeño fragmento dice, en el lugar conocido como La Peña de esa hermosa localidad, nos referimos a Patlaco, podremos encontrar un pequeño tinacal tradicional que cuenta con 155 años de tradición, ya que data de 1870. El señor Eulalio Durán inicia con la producción de esa ancestral bebida, el pulque, que en tiempos prehispánicos solo los sacerdotes, gobernantes y algunos poderosos guerreros podían consumir. El señor Gonzalo Durán Sánchez, actual propietario de este tinacal, comenta que lo heredó de su señor padre, el señor Gonzalo Durán Pérez, quien a su vez lo heredó de su señor padre Eulalio. Han pasado generación en generación, siempre respetando los procedimientos y conocimientos transmitidos de cada generación. Ahora uno de sus hijos se ha interesado en esa actividad, será la cuarta generación en producir el pulque de forma tradicional. El señor Durán Sánchez recuerda con añoranza: mi abuelo tenía el tinacal más grande de la región. Venían 2 arrieros de San José Atoyatenco y se llevaban 2 barriles de pulque cada 3 días. Aun cuando mi padre lo administró, se seguía produciendo esa cantidad. Al morir mi padre en 1974, por muchas circunstancias las plantas fueron a menos, disminuyendo la producción. Yo creo que seguramente este pulque de este tinacal en especial lo consumieron los revolucionarios, ya que en una de las efemérides locales que pude recuperar es referente a la efemérides del 25 de febrero de 1914, que dice: se realizó un comunicado por parte del agente municipal de Tecoac al presidente municipal de Ixtacuistla sobre la existencia de un grupo de zapatistas que constantemente se resguardaban en la población de Apatlaco, y muchos de ellos eran desertores del 29 Batallón de Infantería. Y se dijo que mucha gente pacífica se estaba uniendo a sus ideales. Entonces, esa zona era para guarecerse de algunos revolucionarios, dice aquí desertores, no podemos afirmarlo, pero la historia oral así lo dice, y que ese tinacal los proveía del pulque. Entonces, imagina tantos años conservándose. Todavía incluso hay vestigios del tinacal original, porque ahorita el señor Gonzalo ya despacha desde otro lugar, porque la herencia se va quedando, se le queda a una de sus hermanas, pero el paredón aún se conserva desde 1870. Entonces, tenemos esa parte que, por cierto, esa comunidad ahorita está haciendo historia porque es apenas una mujer la que es electa presidenta de comunidad, la señora María Guadalupe Durán Sánchez, por cierto, un saludo a todos ellos, que gobierna esa comunidad. Después de tantos años, una mujer es electa. Entonces, guardan esa tradición con este tinacal, y actualmente ya el señor Gonzalo se ha dedicado a sembrar. Ya hay más plantas, pero obviamente sabes que para que una planta te produzca tiene que pasar 8, 10, 12, 13 años, dependiendo la tierra, como decíamos con el maestro Guacuja, las propiedades de la tierra, la humedad, todo conlleva a que sea un tiempo perentorio para que pueda producirse ya el aguamiel para generar el pulque. Muy, muy interesante esta introducción que nos das, maestro Edgar, porque efectivamente, ahorita, por ejemplo, estaba recordando en la primera mesa temática que decía el doctor Eric que tomando el pulque, pues estamos tomando también siglos de historia. Claro. Y entonces esto es algo bien importante que no debemos de perder de vista. Por ejemplo, ahorita que decías de este tinacal, o sea, la cantidad ya de años que tiene, ¿no? Y Sí. que finalmente está ahí, la historia está condensada ahí.
la historia de un pueblo. Y bueno, siguiendo desde luego con la ponencia que nos vienes a presentar, igual aquí con el maestro Oscar, es muy importante ver también una bebida a la luz de la historia y a la luz también de la historia de la vida cotidiana. Lo que mencionabas, o sea, a través de estos datos extraídos, además del archivo ahí municipal, podemos echar un vistazo a lo que yo llamo esas estampas de la vida cotidiana, Claro, en las que muchas de las veces el protagonista es el pulque. Adelante. así es. Sí, maestro. Perdón que estaba yo un poquito distraído porque, bueno, lamentablemente tengo un problemita familiar con uno de mis hijos de salud y me estaba compartiendo una información ahorita que rápido tuve que compartirla. No es que no esté atento a esto. Efectivamente, hoy, en el caso de su servidor, pues comentaba yo fuera del aire con mi compañero, Edgar, que el museo de Alsayanca, el museo comunitario, también ha sido pues un pilar importante en el proceso de la recuperación histórica de Alsayanca, de todo ese proceso identitario. Y resguardamos un archivo muy ajeno, muy independiente al archivo municipal, en el cual por fortuna pues hemos podido recuperar mucho documento donde nos va narrando todo ese proceso que ha tenido la actividad pulquera en el municipio de Alsayanca, ¿eh? No únicamente en los primeros años del siglo XX, sino vamos un poquito más atrás, como a la mitad del siglo XIX. Inclusive, ahorita que yo venía de Alsayanca para acá, pues vengo recordando que hace algunos años, en uno de los diferentes proyectos que hemos hecho de excavación, en uno de los principales sitios arqueológicos que tenemos en Alsayanca, pudimos recuperar materiales asociados exactamente ya a esa actividad que se tenía con los agaves, ¿sí? Hemos encontrado restos de raspadores de obsidiana que creo que en muy pocos lugares han aparecido, a excepción en Tecuaque, sí los hay, pero el Museo Comunitario de Alsayanca resguarda 5 ejemplares de raspadores de una excelente calidad elaborados en obsidiana. Y además pudimos recuperar unas, se llaman, para quitar la fibra, son desfibradores, ¿sí? Para extraer la fibra de la penca del maguey quetzalixtle. Son una especie de cuchillas de basalto con un filo excepcional que se trabajaba en el tallado de la penca para poder ir quitando la pulpa y que quedara exactamente la fibra del maguey libre. Entonces tenemos un conocimiento que desde hace más de 1600 años en la región de Alsayanca, y que no debe ser la única, ¿no? Claro, claro. Pero ya tenemos el material físico, tangible, de que ya se tenía alguna actividad con los agaves, que no necesariamente puede ser el pulquero, ¿no? Porque ahí en la región tenemos por lo menos 7 variedades de diferentes agaves, desde el de mayor tamaño, que es el salmiana, que son varias especies, el prieto, el de cerro, el amarillo, el pinto, el tepezorra, ¿sí? La lechuguilla, por ejemplo, ¿no? Son nombres locales como los conocen los campesinos, pero de esa manera los podemos ir diferenciando. Entonces vemos que desde etapas bien tempranas, estamos hablando de épocas prehispánicas, en Alsayanca ya se hacían acciones donde se utilizaba la planta del maguey. Cuando menos la planta, ¿no? Quizá no lo mejor que es prehispánico, que en su momento, por las propiedades de la tierra, daba otro producto. A lo mejor la necesidad de hacer, no sé, vestimentas, ayates tal vez, forma de portar algunos utensilios, que se haya utilizado en eso, porque como la variedad es enorme, Claro, quizá claro. algún maguey no servía para el pulque, pero servía para esas Sí, actividades. sí, exactamente. Inclusive, pues gran parte de textiles, ¿sí? Se elaboraban con la fibra del maguey, ¿eh? Correcto. Inclusive alguna especie de vestimenta, de protectores, los chimales, que son los escudos de guerreros, pues eran también elaborados con los xixtles, porque, por ejemplo, tenemos ahí la variedad de agave más pequeño es la lechuguilla, que crece aproximadamente 1 metro de altura, ¿sí? Esa penca es una penca muy rígida, muy dura. Como consecuencia, nos está dando una fibra bastante fuerte.
que actualmente se utiliza para elaborar lazos, para elaborar pepechleras, que es con lo que se cubre el lomito de los burros o de los caballos, y también una especie de yugos, que ahí se le llaman balonas, para la protección de los animales de tiro. Entonces es un isle, una fibra muy fuerte, muy dura, que no se rompe tan fácil. Si extraemos un poquito de fibra del maguey del pulquero, es más débil, ¿sí? Entonces, como lo comentas, compañero, cada variedad tenía un uso específico. Y exactamente, nuestros antiguos pobladores de hoy México, principalmente del Altiplano Central, que es donde están los estados de hoy Puebla, Hidalgo, parte de Veracruz, Ciudad de México, México, ¿sí? Tlaxcala, pues muchos de ellos tenían el conocimiento muy preciso de los usos de los agaves, ¿sí? Tanto para textiles como para techar, como para muros, ¿sí? Sí. En fin, o sea, era un conocimiento medicinales. E inclusive, sí sabemos que fermentaban el aguamiel, ¿sí? Para consumirla. Ya sabemos por tradición histórica, pues que el pulque en ese momento era la bebida sagrada, que únicamente iba a ser consumida por la élite de la sociedad, ¿sí? Desde gente principal, guerreros, curanderos, que son los que tenían ese contacto con otro nivel, ¿no? Porque el pulque en ese momento, pues también sabemos que no era para una embriaguez normal, ¿no? Diaria, como se da a partir de la llegada de los europeos en el inicio de la época novohispana. Entonces, Alsayanca posee una importante tradición que ya hablamos desde ese momento, ¿no? La prehispánica. Y tenemos, quien guste, el museo está abierto todos los días de 8 de la mañana a 4 de la tarde y exactamente en la sala que está únicamente dedicada al maguey y al pulque, porque también nuestra feria se llama del maguey. Entonces ahí tenemos como elemento principal entrando, está la vitrina donde encontramos los raspadores de obsidiana, donde encontramos los desfibradores para quitar la fibra del maguey, y también casualmente encontramos un objeto que representa a una vasija ritual para tomar el pulque, que era los Octecómatl, ¿sí? Entonces todo eso nos lleva a ver qué importante era en esa región la producción de los agaves, ¿sí? Ahora, por ejemplo, hoy traigo, lo comentamos hace un rato, yo tuve la oportunidad de traerme algunos documentos que nos van a ir hablando de ese proceso histórico tan importante que ha tenido la actividad pulquera en la región alsacenca. Por ejemplo, este documento que está fechado el 2 de julio de 1829, la segunda década del siglo XIX, ya es un documento transcrito a máquina porque aunque es un documento original, pero es una copia de un documento que estaba todavía con letra manuscrita, ¿sí? Y es un oficio en el cual se le hace mención a la señora María Bretón, viuda de Muñoz, que en ese momento vivía ya en Puebla, en la calle 5 Norte, número 805, donde se menciona que hace varios días se le giró atenta nota a su finca de Vistahermosa. Vistahermosa es una hacienda, hoy ex hacienda, que se encuentra hacia la parte poniente de la cabecera municipal. Una hacienda importante también en la producción del pulque desde ese tiempo, donde se le dice que hasta la fecha, sin que hasta la fecha se haya tenido contestación. Le mandaron una carta, no contestó, y en cuya nota se le apremió de pago de contribuciones que está adeudando por elaboración de pulque y de la finca rústica, que asciende ya hasta el día 30 del pasado mes a la suma de 108 pesos. Al mismo tiempo, se le manifiesta que si hace el pago en la primera decena del presente mes, se le exceptuará del recargo del 10%, y de no hacerlo, se le hará efectivo por medio de acción económico coactiva, pendiente de sus letras, que en esta ocasión se esperan recibir. Le reitero las protestas de mi consideración. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, Alsayanca, Tlaxcala, 2 de julio de 1829. No coinciden muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Porque estamos hablando de sufragio efectivo, no era una palabra para ese momento. Correcto. Entonces, este documento sí, a mí me causó mucha intriga cuando lo estoy viendo con la fecha que tiene. Sí, desde la fecha hubo un error, hubo un error, y no es 8, y es 1929. Puede ser, pero como así está, entonces yo lo conservo tal y como está. Porque también, inclusive,
Si estamos hablando de 1829, es una etapa muy temprana del siglo XIX, cuando la hacienda de Vistahermosa tenemos conocimiento que aún no estaba en función. ¿Sí? Entonces aquí sí, este documento está un poquito confuso, ¿no? Sí, hay muchas dudas. Pero bueno, asegúnes ahí. aparece en el archivo que tenemos, y como hace poquito también comentábamos con un doctor en historia, en el siglo XIX se falsificaron muchos documentos. Correcto. ¿Sí? Del original se falsificaban con usos siempre políticos, ¿no? Sí, Y económicos. Este puede ser un ejemplo de este documento. Sí. Pero luego, sí, por ejemplo, aquí tenemos otro documento importante, sí original, donde se menciona del C. Melquiades Carvajal, gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Tlaxcala, un decreto a sus habitantes. ¿Sabe qué? El Congreso del Estado, a nombre del pueblo, decreta, número 41, artículo único, forma una parte de las rentas del Estado la contribución que sobre la extracción de pulque se está cobrando actualmente, según lo previene el artículo transitorio de la Ley de Hacienda, al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande publicar, dado en el Salón de Sesiones Tlaxcala, junio 28 de 1873. Gregorio Ábalos, diputado vicepresidente. Vicente de P. Velasco, diputado secretario. Por tanto, mando se imprima, publique, circule y cumpla. Palacio de Gobierno de Tlaxcala, julio 3 de 1873. Melquiades Carvajal, oficial mayor Miguel Ábalos. Este documento ya coincide con el momento y el tiempo, ¿sí? 1873. Un decreto del C. Melquiades Carvajal como gobernador. Nos damos cuenta que en este documento, pues ya se hace mención de la importancia que tenía el cobro de los impuestos sobre el comercio del pulque. Del pulque, sí. Lo que hablábamos hace un rato fue del aire. O sea, era tan grande las ganancias que generaba el pulque que se hicieron obras magníficas tanto en Tlaxcala como en la hoy Ciudad de México, ¿sí? Y necesitaba ser entonces tener un impuesto y cobrarse, porque era tanta la demanda del pulque. En esos momentos todo el mundo consumía pulque, ¿sí? Era la bebida predilecta. Correcto. Sabemos que a finales del siglo XIX las primeras empresas cerveceras van a llegar al norte de nuestro país, ¿sí? Y van a instalarse. ¿Y qué van a hacer? Pues van a generar una campaña sucia en contra de la producción y consumo del pulque, y van a inventar que se tiene que fermentar con excremento, humano o de animal, ¿sí? La famosa muñeca, ¿sí? Y eso generó un terrible decaimiento de la producción del pulque en todos los estados que lo estaban produciendo. ¿Por qué? Porque entonces ahora ya el consumir cerveza, pues nos daba estatus, ¿sí? ¿Cómo voy a consumir pulque, no? Y el pulque es para la persona corriente, la más baja, ¿no? Además, pues el pulque está bien sucio, ¿sí? Con razón me sabía feo, me huele feo, y no es cierto. Los que somos o hemos tenido la oportunidad de tomar un pulque de verdad, un pulque de calidad, un pulque natural, sabemos que es lo más limpio que puede haber, ¿eh? Desde el proceso de la recolección del aguamiel, ¿sí? El proceso del transporte del aguamiel hacia el lugar de fermentación, que son los tinacales, tiene que tener una exagerada limpieza. Y sobre todo que los miden, se mide el grado. El grado de alcohol que tiene el aguamiel. El aguamiel, correcto, ¿sí? Para que sea el proceso. Si no pasa, no. Se desecha. Totalmente. Entonces, a través de este medio informativo, pues queremos también nosotros como cronistas y difusores de la cultura, pues hacer eso, ¿no? Que la gente que nos observa, la audiencia que nos observa, y nos escucha, pues se dé cuenta que el pulque es la bebida más limpia que puede existir, ¿sí? Los mitos, ahí está, ¿no? ¿no? Pero ahora, por fortuna, pues poco a poquito, nuevamente, ese gusto por el pulque está activo, ¿no? Está presente. Y sabemos que es riquísimo, ¿no? Seguramente en Nacamilpa, Alzayanca, Terrenate, Tlaxco, cada quien tiene su mejor pulque. O sea, aquí no vamos a decir que el pulque de Alzayanca es el mejor, que el de Nanacamilpa es el mejor. Todos tienen una propia identidad, ¿no? Yo sí sé cuál es el mejor pulque. ¿Cuál? ¿El más sabroso? El mejor de todos, yo sí sé cuál es. ¿Sabes cuál es? Uh-huh. Es el que a ti te gusta. Desde luego, ¿no? No hay más. Y perdón, agrego algo a maestro. Dices la bebida más limpia, pero yo le agregaría también la bebida más nutritiva. Claro. Porque con todo lo que se ha descubierto en torno al pulque, pues realmente no es una bebida cualquiera. No, yo creo que la mesa que nos antecedió
que fue una mesa pues técnica. Los compañeros, el ingeniero Apolo. Apolo, ¿sí? Y el ingeniero, Doctor Eric. bueno, el doctor Eric. Eric, Eric. ellos son académicos, ¿no? Ujú. Ellos han trabajado mucho. Por ejemplo, el doctor Eric, él trabaja mucho el aspecto químico, el aspecto nutritivo del pulque, y perfectamente, muy cierto lo que comentas, compañero, independientemente de que la bebida del pulque, pues se toma como una bebida embriagante, porque pues sí, por el alcohol que lleva, te va a generar una embriaguez, ¿no? Pero también el pulque es una fuente nutritiva, ¿sí? Por ejemplo, en Alsayanca y en todos los lugares, en el pasado siglo XX y siglo XIX, pues las mamás acostumbraban, ¿sí? Dar pulque a la mamá que estaba teniendo un niño, ¿sí? Sí, 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 sí. que lo estaba amamantando. ¿Por qué? Porque entonces iba a tener más producción de leche materna para que el bebé estuviera robusto y fuerte. Y eso es muy real. O sea, ya el doctor Eric debería de haber comentado sobre la tabla nutritiva que tiene el pulque. Vamos a encontrar proteínas, aminoácidos, carbohidratos, ¿sí? Y que efectivamente nos van a nutrir, ¿sí? Lamentablemente, pues sí, siempre había una campaña negativa del pulque que pues que es para el borracho, para el más pobre, para el más humilde. Pues sí, porque es una bebida que gracias a la conquista europea quedó libre, ¿no? Y se tomó como una bebida embriagante. Pero efectivamente, si nos remontamos a la época prehispánica, Sí, tenía dos usos, el ritual y el alimenticio, ¿sí? correcto. Porque estaba comprobado, ellos lo sabían seguramente, sabían que si íbamos a tomar pulquito, pues estábamos bien nutridos, ¿eh? Y ahí podemos ver ahora todavía habitantes de estas regiones que tienen 80, 90 años y que toda su vida han consumido pulque, pues ni siquiera tienen problema de salud. Ni diabetes, ni hipertensión, ni nada, porque están tomando buen pulque. ¿Mm? Hoy, desafortunadamente, pues sí ha habido un poquito como que de desvío en la bebida, ¿no? Porque actualmente, bueno, si tú vas a una pulquería en la Ciudad de México y le vas a llevar un pulque de calidad, o sea, exactamente fermentado únicamente como debe de ser, no les gusta por la textura, que es más gruesa. Lo toman un poquito más aguadito, ¿no? ¿Y qué lleva? Pues un poquito nada más agua, ¿eh? No lleva otra cosa. ¿Eh? No lleva nada de materiales que van a contaminar el pulque, porque es eso, ¿eh? Si tú le agregas otra cosa, el pulque se contamina y se muere, ¿no? Se Dicen los corta. pulqueros, se truena, se Claro. corta. En los tinacales, actualmente, pues ya una dama puede entrar, Sí. pero en un momento estaba prohibido que llegaran al lugar donde se fermentaba porque llevaban perfume, llevaban crema, y con ese simple hecho de que tú tocaras el borde de la tina, el pulque se tronaba, ¿eh? Y estamos hablando de una tina de 2000 litros, bueno, pues ya había una pérdida para la persona, para el productor. Entonces, Bastante importante. vemos, compañeros, la importancia realmente que tiene esta bebida en nuestra sociedad, en nuestra cultura. ¿No? Aquí en Tlaxcala y en todo lo que es el altiplano central. Y yo creo que actualmente, pues en todo México, ¿no? Porque todo México conoce el pulque, todo México ha consumido pulque. Sí, y bueno, agregar un poquito a esto, decía un amigo también. Dice, creo que el único malo del pulque es el alcohol, porque de ahí todo está bien. Y sin duda alguna, pues ya lo resumiste muy bien, compañero. Yo creo que el pulque y como tal, la planta de donde se produce, que es el maguey pulquero en este caso, pues es un símbolo de nuestro país, principalmente pues del altiplano mexicano, ¿verdad? Y yo creo que de repente a lo mejor y en gusto se rompen géneros, quizás habrá gente que le guste más, por ejemplo, el tequila que también proviene de un De una maguey. planta de maguey, de un Eh, agave. eh, Ujú. pero desde mi punto de vista, hoy día, yo creo que sí se le ha hecho ya un poquito más de cierta manera, de difusión al pulque, pero todavía creo que no consigue como que, digamos, ganar, por decir así, el gusto de todos, ¿no? Todavía de repente, no en todos lados, pero sí todavía conozco lugares, conozco gente que lo sigue menospreciando y que quizás porque tiene desconocimiento, ¿no? De todas las propiedades que tiene, que es lo que comentaba en la mesa anterior, Ujú. todavía lo sigue estigmatizando. Y, por ejemplo, tan solo no muy lejos, y no es porque los desbarranque ni nada, pero hay que decir las cosas también como son. Tan solo allí en mi comunidad todavía hay personas que siguen etiquetando al pulque como una bebida así como que, pues, con todo el respeto lo digo para jodidos, ¿no? Cuando realmente lo que decían en la mesa anterior es la ignorancia,
la que no nos permite visualizar realmente cómo son las cosas. Es que, compañeros, yo creo que aún traemos ese estigma Ujú. de finales del siglo XIX de las empresas cerveceras. Fue tan fuerte la campaña en contra del pulque que se hizo que viene siendo transmitida esa información de generación en generación. Y ahora hay personas que jamás en su vida lo han probado, pero sin en cambio dicen, no, es que no me gusta, ¿sí? Y nunca lo han probado, ¿eh? Entonces luego se tiene el contacto con pulques, que sí, también tenemos que decirlo, ¿no? A veces hay pulques de mala calidad. Por ejemplo, ayer, un grupo que atendimos en el museo me preguntaba por qué se le dice curados. Efectivamente, esa palabra surge porque exactamente en el siglo XIX, mucho pulque, a raíz de esa campaña negativa que se da con la cerveza, a los productores se les echaba a perder litros y litros y litros de pulque. Entonces, ¿qué decían? Tenemos que curarlo para poder venderlo. Que vamos a agregarle pues una fruta o un saborizante para que tenga un sabor diferente y lo podamos vender y consumir. Entonces, es a partir de donde realmente surge la palabra del Curado. pulque curado, ¿sí? Y es hoy, pues, es muy común, ¿no? Vamos a tomarnos un curado de piña, de piñón, ¿sí? De tuna roja, de lo que creamos y mandemos, ¿no? Entonces, es el origen del curado. Pero hoy ya no se hace por eso, ¿eh? O sea, no, hoy ya no se hace con el pulque que estaba a punto de echarse a perder. Además, por Sino que comercialización. hoy es por comercialización. Hoy, por ejemplo, pues hay gente que dice, yo el sabor del pulque natural, como es muy fuerte, no me gusta, ¿no? Ah, pero si me tomo un pulquito curadito, ese está delicioso. Está más dulcecito, su textura está más suavecita y me cae perfectamente bien. Pero yo creo que los que sabemos de pulques, yo no soy productor, pero sí soy consumidor de Consumidor, pulque. claro, Me igual, encanta igual. la bebida del pulque, ¿no? Sabemos perfectamente cuál es el pulque 100% natural. Por Sí. eso digo, el mejor El mejor pulque es el que nos gusta. ¿Sí? afirmativo. Pero yo creo que No hay más. el pulque de manera general debe saber a maguey, debe de oler a maguey, ¿sí? Porque deriva Claro. del maguey y trae exactamente esa esencia. Y debe ser un pulque de una textura ni gruesa ni delgada. ¿Mm? Por ejemplo, vamos a comentarlo, en Alsayanca, en algún momento, como las pulquerías les gustaba un poquito el pulque así como que tuviera una textura babosita, más gruesa, y pues no se lo iba a dar la fermentación natural. Entonces, ¿qué se hace? Porque se sigue haciendo para el comercio, para que sale a comercializarse, se le pone un nopalillo, una especie de nopal, que no genera otra cosa más que la babita y Que esa evita pote, ¿no? condición más gruesecita, ¿sí? Pero en lo particular, pues ese pulque no es rico, ¿no? Bueno, quien sabe tomar pulque, ¿no? Tú tienes que tomar un pulque exactamente con ese proceso de fermentación, como debe ser. Ahorita al final de mi intervención traigo un documento que nos donan al museo hace algunos años, ¿sí? Y en el cual vamos a encontrar, yo los llamo recetas, 6 recetas para elaborar pulque. Y ahorita que yo las lea, que esperemos que haya tiempo, van a ver todo ese ingrediente que llevaba. ¿Mm? Y que actualmente, pues tú sabes que el pulque nada más es aguamiel y el proceso de fermentación se genera solito por las bacterias, ¿sí? Que empiezan a trabajar. Pero ya ellos, en el siglo XX, este documento es de los años 40, le agregaban varias cosas, ¿sí? Y eso era para hacer las semillas. Porque sabemos que la semilla, se le denomina semilla a ese pulque que va a ser el punto de partida del resto de la producción de los pulques. ¿Sí? Claro. Y que a la semilla pues nada más tiene acceso el patrón. ¿Sí? Y los amigos, cuando somos amigos del patrón. ¿Sí? Efectivamente. Pues maestro, Adelante, maestro Edgar. continuando, digo, con el decreto, más o menos va del 73, y aquí si Cabina nos ayuda con el documento 1, dice que la letra dice, el 17 de junio de 1877, Camilo Perales, funcionario del Ayuntamiento de Tlaxcala, dice al agente municipal de San Jorge que el prefecto del centro, con fecha 16 del actual, dice lo que se copia. El recaudador de rentas de este distrito se ha acercado a esta prefectura manifestando que el cobrador de pulques, situado en los caminos de los pueblos de San Jorge, Ayecac y la municipalidad de Ixtacuistla, no puede recaudar lo que se adeudan los causantes de este ramo, motivo por el que no se prestan los auxilios que ha solicitado de los agentes municipales. Más adelante dice
que cuando dicho cobrador pide el apoyo se le dé, pues de otro modo se entorpece el cobro de rentas del Estado, incurriendo en los funcionarios públicos en una grave responsabilidad. Aquí podemos acotar, si se percatan, que el ayuntamiento de Tlaxcala le dice a San Jorge Tzoquipan, ¿por qué esta situación? Porque para esa fecha de 1877 Panotla ya no era municipio. Tanto Panotla como Totolac, que ahora son municipios, Totolac pertenecía a Panotla, deja de ser municipio por ahí de finales de 1849, algunos lo ponen en 1850, pero en ese lapso no era comunidad de Panotla, sino era comunidad perteneciente al municipio de Tlaxcala. Entonces, en ese ramo de ir recaudando los impuestos, ya en el 1873 había salido el decreto, entonces se da esa recuperación de los dineros para las arcas del Estado, y era donde más se apoyaba, yo creo que antes de la agricultura, maestro Cacuja. ¿Por qué? Porque comentábamos fuera del aire esa parte de que llegó a ser por decir algo, el ramo número 1 en ingresos. Claro. En ingresos durante yo creo que mucho tiempo, ¿no? Efectivamente. Entonces de ahí era esa parte. Pero esa parte también conllevaba a que en los puntos medios entre ebrio y sobrio llegaran a temas como los que platicábamos, y si Cabina me apoya con el documento 2 para hacer la entrada. Este es el pulque, es la vida cotidiana, ¿no? En la sociedad mexicana siempre han ido juntos, ¿no? Desgraciadamente, malos entendidos, tal vez, o ya estando a punto medio, como decíamos, entre sobrio y ebrio, surgen problemas, ya sea por una mala palabra, un gesto, un ademán, que provocan descontento, insultos, maldiciones y demás. Así quedó registrado el 26 de noviembre de 1884, cuando, palabras más, palabras menos, los acontecimientos que la señora María Luciana Delgado denunció ante el juez de paz de San Jorge Tzoquipan. Dice que el día de ayer, es decir, el día 25, como a las 5 de la tarde más o menos, yendo para la pulquería de la casa de la señora María Antonia Montales a pagarle el resto de pulque que le debía, se encuentra con Juan Meneses en la puerta de la casa con un cajete de pulque y le dice: señorita, venga usted a tomar pulque. Ella le dijo: muchas gracias, si quisiera yo me lo compraría, empujándole la mano, y se cayó el pulque. Aquí es donde empieza lo bueno del mitote. Aquí es donde, como dicen vulgarmente, se arma la bronca, porque llega María de la Luz Meneses, hermana de Juan, diciendo con palabras muy altivas, así está escrito: lo que quieras con mi hermano, conmigo. No se hicieron de razones, pero al poco rato llega la esposa de Juan, y pues ya las dos cuñadas pues le sonaron a Luciana prácticamente, ¿no? Lastimándola de un dedo de la mano izquierda. Total, hubo mentadas, tiraron el pulque en la cara, mordidas y pedradas en la espalda, y además y demás. Estos datos nos los da este documento que podemos ver de la vida cotidiana de aquel entonces, y no cambia mucho al actual, ¿verdad? Creo que no cambia mucho, porque ya en esos puntos pues ya es complicado a veces controlarse en esa parte. Aquí podemos ver que ya firma como municipio, porque para 1884 Panotla ya era nuevamente municipio, incluyendo las poblaciones de Totolac, que se recupera en 1882. Y así es parte de nuestra vida cotidiana que podemos ver en cuanto a hechos que sucedieron en las comunidades. ¿Por qué en San Jorge pasa un camino real? Entonces, sobre de esa ruta que era para llegar a Puebla, pues había muchas pulquerías, los caminantes pues tenían que refrescarse y eso. En San Jorge llegó a haber 8 pulquerías. Entonces, a lo largo de un tramo corto, que es un poco más de 1 kilómetro de río a río, que es lo que atraviesa la comunidad, y había esa cantidad de pulquerías. Si nos apoya con el documento 3, maestro de cabina,
Dice aquí otro dato que nos arroja este documento. La circular la firma Marciano Juárez, presidente municipal de Panotla, y dice: se les previene a los agentes municipales a que comerciantes de tiendas, changarros y casillas de pulque, para los efectos de la ley, se les invita a la Junta de Altas y Bajas de Comercio cuyos comerciantes pasen a reportarlo convenientemente el día 27 del actual en la sala municipal. Aquí se puede apreciar que ya empezaba a poner más atención el Estado en los registros reales, en los registros verdaderos, que cada comunidad tenía sus pulquerías principalmente, y era para controlarlos ya de una forma eh, más rígida, ¿no? Más disciplinada, porque pues estaban los ingresos ahí, o sea, no podía el Estado dejar perder esos ingresos por impuestos en las pulquerías. Entonces, todo aquel, ya sea un changarro, ya sea que vendieran más el pulque, tenían que estar bajo el resguardo del pago de impuestos. Y así es. Si nos vamos al documento 4 para agilizar un poquito más, maestro de cabina, aquí dice otro, firmado por el secretario del Ayuntamiento de Panotla, dice a la gente de San Jorge que, de orden de Tesorería Municipal, se sirva usted notificar con toda responsabilidad a los ciudadanos Marcelino Sochipa, José María Delgado, Miguel Damián Meneses, José María Chopa y Pedro Martín Valencia se presenten trayendo consigo sus recibos anteriores a fin de arreglar sus cuentas como dueños de los expendios de pulque y changarros. Aquí seguramente era como el SAT actualmente, ¿no? O sea, aquí vente porque necesitamos que te pongas al corriente y trae tus recibos. Entonces, es esos documentos que nos deja ver ya lo tajante que ya era en cierta forma la autoridad, de ya no pedir, sino exigir. Preséntalos, ¿no? O sea, tráelos y que traigan sus recibos porque se tienen que poner al corriente sí o sí. Entonces, es esos datos que también en esa fecha podemos observar que está firmado como Libertad y Constitución Totolac del 20 de julio de 1887, aún siendo municipio de Panotla. ¿Pero por qué? Porque el 4 de junio de 1887 es Panotla, municipio de Panotla, cabecera Totolac. Entonces ya despachaban en esa fecha desde el municipio de Totolac como cabecera del municipio de Panotla. Y por último, maestro, el documento 5, maestro de cabina, es una cosa bien chusca que me parece de cierta forma hasta de un poco de risa, ¿no? Pero dice ahí el documento que el 14 de junio de 1930, trabajadores del Camino Real, era el asfaltado de esos caminos, le dice el secretario general de gobierno el licenciado Ángel Valdés, le pide a la gente municipal de Tezoquipan, se le dice que tiene conocimiento que durante la construcción de la carretera Tlaxcala-San Martín, la gente se acerca a ofrecerles bebidas embriagantes a los trabajadores. Entonces, pues tenía que generar ahí negocio aquí, sí, pues sí, yo me avivo para generar claro, ingresos para mi hogar, claro, ¿no? Entonces se les dice que les ofrecen bebidas embriagantes y el gobernador dispone, dicte las medidas enérgicas tendientes a impedir que expendedores de bebidas alcohólicas hagan comercio con los trabajadores y también evitar por todos los medios prohibitivos que los mismos peones penetren a los expendios de pulque en el pueblo. Entonces, imagina que por una parte estaba, págame los impuestos, pero no hagas negocio. O sea, ¿cómo era la situación, no? O sea, si no dejas que se metan a los expendios, pues no voy a vender, no voy a tener tu impuesto, no voy a obtener a generar tu dinero, como está, ¿no? Perdón. Entonces, ahí como que es un poco contradictorio, pero bueno, se aplica porque lo que interesaba al gobierno era que avanzara la obra, ¿no? Entonces, ¿cuál era la que disminuía el rendimiento de los peones? Pues porque estaban briagos, porque estaban en las pulquerías, porque los habitantes les hacían los mandados, porque iban y les ofrecían. Ahora, pues imagínate trabajar en carretera con ese calor de aquellas fechas, pues tenías que refrescarte. ¿Qué más bebida refrescante claro, que un pulque, no? Claro. Entonces, sí, de ahí podemos observar muchas de las cosas que en nuestra vida cotidiana, particularmente en el municipio de Panotla, pero en general de todos los aspectos,
porque yo creo que también en Alzayanca, también en Tepatlaxco, en algún momento, pues hubo de estos problemas de vida cotidiana por la ingesta excesiva del pulque, ¿no? Y ya en puntos ebrios, pues es todo fácil, ¿no? Que es una falsa valentía, como yo le digo. Pues así es, maestro. Yo creo que este compañero, a lo mejor un poquito saliéndonos del guión, del tema, lo que comenta sobre esos problemas que se daban al ingerir las bebidas, pues eran más comunes, ¿no? Ahorita hacemos un pequeño paréntesis y continuamos con esto, únicamente para comentar que, por ejemplo, pues en Alzayanca hubo un poquito de casos, yo creo que más extremos, ¿no? Eh, Aparte de que había ciertos conflictos cuando ya estaban un poquito con exceso de pulques, eh, dada la producción tan grande que Alzayanca tenía en los primeros años del siglo XX, pero de verdad una producción tremenda, ¿sí? Sí, Sin hacer menos a otros municipios de aquí de claro. Tlaxcala, eso generó riquezas para familias, pero riquezas grandes, ¿eh? Riquezas. Se tenía un control del mercado, pues un grupo, una familia, otra parte lo tenía otra familia. Aquí hubo de verdad grandes problemas en nuestro municipio por el control de los mercados del pulque. Y me refiero a problemas graves donde hubo muertes, donde hubo asesinatos, exactamente por ese control del pulque. Y eso fue una época bastante terrible en Alzayanca, donde, por ejemplo, Alzayanca se le conocía como la tierra de los matones, Ah, ¿sí? Por caray. mucho tiempo, ¿eh? Porque creían que todo el mundo pues ahí andaba armado Sí, sí, y sí. que Alzayanca pues si ibas ya no ibas a salir vivo. ¿Sí? Fue un estigma que se cargó en Alzayanca por mucho tiempo, tierra de valientes, y no, o sea, sí hubo mucho problema, pero fue generado exactamente por el control de los mercados del pulque. Bueno, Por ejemplo, valientes sí, pero matones sí, no. no, eran valientes, ¿no? Claro. Pero sí, pero se generó precisamente por ese control del pulque. Y ahorita tenemos ahí un documento al final, que nos habla un poquito de ese problema que se dio ya en los años 50, por ejemplo, del siglo XX. Y donde también lo comentamos hace un rato fuera del aire, donde la zona de Alzayanca era una importante distribuidora de pulque hacia la ciudad de Puebla. No era la única, ¿eh? Iba a Claro. pulque a Veracruz, a Oaxaca, a la propia Ciudad de México, al Estado de México, pero Puebla era un punto central de Alzayanca, donde había yo creo que más de 30 pulquerías en la ciudad de Puebla, quienes sus dueños eran de Alzayanca. O sea, nada más imaginémonos No, la riqueza, la ¿no? riqueza que había a través de la comercialización del pulque. Y eso generó entonces infinidad de problemas. En los documentos de los años 70 y 80 del siglo XIX, como que ahí todavía no había tanto, ¿no? Sí se consumía, Sí. pero no era tanto el mercado que generó a partir de los años 30, 40, 50, 60, hasta los 80 todavía quedaron por ahí ciertos residuos de esas rencillas, ¿sí? Y se vivió en Alzayanca, pues una época bien complicada, ¿eh? Donde las familias se enfrentaban a otra familia por ese control de los mercados del pulque. Sí, Fue sí, sí. terrible. Pero bueno, siguiendo con el orden cronológico de los documentos, tenemos otro documento de 1874, debidamente resguardado para no tocarlo con las manos. Claro. ¿Sí? Perdón, no queremos tocarlo y está saliendo. ¿Eh? Es que abajo no viene, la guarda no viene, no lo agarre mal. Entonces, este documentito es un documento interesante, ¿sí? Veamos la caligrafía, ¿sí? De la Sí. letra, ¿no? Aquí, en la parte izquierda, derecha, superior, viene el sello de la recaudación de contribuciones de el distrito de Huamantla. ¿Por qué Huamantla? Porque era la cabecera del distrito, Del distrito, ¿sí? correcto. El distrito de Juárez, que sigue siendo actualmente el mismo, ¿no? Donde todo el aspecto de contribuyentes recaía ahí, ¿sí? Entonces, ya lo traigo transcrito para no estar aquí leyéndolo, que cuesta un Claro, sí. poquito Cuesta más, poquito. y dice el sello en el margen derecho superior, Un fabuloso y sello, ¿no? dice, Magnífico sello. se hace saber a los CC ciudadanos, introductores y extractores del ramo de pulques de este distrito, o sea, Sí, sí, el documento surge en Huamantla, ¿eh? claro. Es dirigido al distrito de Huamantla, A ¿eh? todo el distrito. ¿Sí? Que el ciudadano Antonio Ortega, hijo
vecino de esta ciudad ha rematado dicho ramo, ¿sí? Comenzando en contratar desde el 1 de enero hasta el último de diciembre de ese año. O sea, los ramos eran un control del mercado del pulque, ¿sí? El control económico. Entonces, él lo remata y lo va a poner a ver quién lo quiere, ¿sí? Dice, lo que se comunica a los referidos introductores para su inteligencia y fines consiguientes. Entonces, vamos a ver quién se interesa en tener ya ese ramo, ¿no? Lógicamente tiene un costo. Claro, claro. ¿Sí? Porque eran cuestiones económicas. Y aparece Independencia y Libertad. ¿Sí? Huamantla, enero 2 de 1874. Y vamos a ver la rúbrica de Pablo Lima. ¿Sí? Entonces, documentos muy importantes e interesantes que nos van narrando la vida muy activa de Alzayanca. Tenemos otro de la jefatura, de la prefectura política también del distrito judicial de Huamantla, donde dice, en la comunicación de usted que consulta sobre la conveniencia que habría de llamar a esta prefectura a los que rehúsan hacer el pago de la pequeña cuota que les está asignada por el expendio de pulques. O sea, a quien lo expendía, ¿no? Sí, sí. Tenemos en el caso de que en Alzayanca no había pulquerías, ¿sí? Y hasta la fecha no hay pulquerías. O sea, ahí el consumo del pulque era directamente en los tinacales, ¿sí? Ahí se vendía, ahí mismo se comercializaba. Igual, ¿sí? Igual. También era así. O sea, ahí sigue siendo así. Si hoy tenemos únicamente en Alzayanca 3 expendios. No son pulquerías, ¿sí? Claro. Son expendios de pulque. Sí, sí, sí. Pero todo mundo que quiere ahí, que consume, o sea, la persona originaria del pueblo va al tinacal a tomarse su jícara de pulque, ¿sí? Ahí mismo. Se toma 2 jícaras, perdón, y se va, ¿sí? Y se lleva su botella para la casa. Le continúa tomando pulque. Entonces, este pago estaba asignado a los expendios de pulque, que eran a veces los mismos tinacales. Claro. Entonces, el C prefecto me ordena decir a usted que exija a los causantes su adeudo de orden de esta prefectura, y si ni aún así lo verificaron, entonces que proceda usted conforme a la facultad económico coactiva y cerrando los expendios de pulque. Libertad en la Constitución, Huamantla, agosto 4 de 1877. José Salvador Meléndez, secretario, rúbrica. Y está dirigido al C, presidente municipal de Alzayanga. Alzayanga, porque... Pero será generalizado entonces el cobro del impuesto. En mi comunidad también estaban los documentos. Exactamente. O sea, en todo el estado había problemas por la recaudación de Era en impuestos. todo. Vamos a encontrar ahorita después un documentito. No sé cómo andamos de tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Como 2 horas. Ah, bueno. Entonces, también en el caso, como se va imponiendo los diferentes tipos de impuestos, pero ahorita vamos a hablar al final de eso, que me parece un caso curioso. Viene otro documentito, que también aquí lo tenemos, ahora sí lo agarro con todo el cuidado para que no se vaya a caer. En el centro vemos el primer sello del Ayuntamiento de Alzayanca. ¿Sí? Es el primer sello que se da, que existe. Aquí dice Ayuntamiento de Alzayanga. ¿Sí? Que ese es el primer sello que se da. Lo pasamos aquí con todo cuidado para no manipularlo. Y dice, aviso al público. Esta corporación, en acuerdo de esta fecha, dispuso que en uso de las facultades que la ley le concede y en atención a que muchas personas rehúsan, vamos otra vez a lo mismo, Sí, pagar las contribuciones impuestas al ramo del pulque, convocar personas del mismo municipio para rematar dicho ramo. Ahora, ahí mismo dentro del municipio. Sí. Y para que el efecto señalado el día 19 del corriente, para que la persona que quiera rematarlo se presente a esa oficina a hacer postura, en la inteligencia de que si no hubiera persona del municipio que lo haga, se hará extensiva esta convocatoria a personas de otras poblaciones. Ahí fue directamente muy interno. ¿Sí? O sea, se tenía un control interno en el aspecto del ramo de cobro de pulque, ¿sí? Entonces, quien lo tenía, pues lo pone a remate también, claro, para que alguien más, pero del mismo municipio, lo tenga otra vez. Que si nadie quiere, entonces, pues ahora sí se haga con las poblaciones vecinas.
Libertad en la Constitución, Alzayanga, octubre 15 de 1877. Y quien está apareciendo aquí, su rúbrica, Juan Muñoz, un expresidente municipal de Alzayanga en ese momento, ¿sí? Entonces, vamos viendo cómo viene evolucionando todo este proceso y que lo tenemos documentado gracias a los materiales que se resguardan en este archivo, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Otro más, igual ya con el sello del primer ayuntamiento, ¿sí? Es una circular que está dirigida específicamente a ciertas personas. Aquí al margen van a aparecer los nombres de a quién va dirigida la circular. Y está dirigida a Esteban Telles, a Manuel Garcilaso, Antonio Loranca, Antonio Telles, José María Briones, Justo Cervantes, Juan Briones, al Rancho del Pozo, a Rancho Blanco y a José de la Luz Muñoz. La circular dice: en vista de que han transcurrido algunos meses sin haber venido a pagar lo que causa de municipalidad sus tinacales y teniendo que dar cuenta el último de este mes, les prevengo que para el domingo 29 de este pasen a practicar sus liquidaciones, trayendo consigo lo que adeudan. Espero obsequiarán esta disposición sin dar lugar a otro procedimiento que es molesto entre personas que comprenden sus deberes. Libertad en la Constitución, Alzayanga, julio 27 de 1883. Rúbrica de otro presidente municipal, Rafael Muñoz. Pero también vemos el término del léxico de la escritura, ¿no? De la palabra. Hoy no se habla así, ¿no? Claro. Entonces, son documentos realmente que son importantísimos para la labor que hacemos nosotros como cronistas. La recuperación Excelente. del proceso histórico, ¿sí? No somos historiadores de carrera, pero tenemos un poquito de todo, ¿no? Un poquito de historiadores, un poquito de paleógrafos, un poquito de difusores, ¿sí? Un poquito en la rama del periodismo, porque a veces tenemos que entrevistar, platicar. Claro. Y creo que la función del cronista es bastante amplia. Lamentablemente en nuestro estado de Tlaxcala no tan reconocida esta actividad, porque no muchos decir que nada. lo vivimos en carne propia, ¿sí? Que pues hemos vivido por mucho tiempo con este gusto de ser cronistas, pero que pues lamentablemente pues no es redituable, ¿eh? Claro. ¿Sí? Cuesta mucho. Este otro documento es un aviso. Dice: al público en general y estrictamente a los productores de pulque, alcohol y mezcal. Aquí ya estamos hablando de alcohol y mezcal. Ya entramos al siglo XX, ¿eh? Claro. Estamos hablando de 1921. Igual en Alzayanca, después, independientemente de que se estuvo extrayendo el aguamiel de los magueyes, también algunas haciendas como Vistahermosa, Tecopilco, Junguito, también tenemos registros de que estaban produciendo mezcal, ¿sí? Que sí, era un alcohol. La famosa Y aguardiente. ya tenían ahí sus alambiques, ¿sí? Sí. Todavía actualmente podemos ver en dos de ellas los restos de los alambiques de cobre. Entonces, este aviso dirigido de esta manera. Por disposición superior y a partir desde el día 1 de julio próximo entrante, en toda venta de primera mano se facturará, alcohol a 30 centavos el litro. Mezcal a 30 centavos el litro, ¿eh? O sea, económico realmente, ¿eh? ¿Para cuántos Tequila, me alcanza? no, pues alcanza aquí para bastantes, ¿no? Tequila a 35 centavos el litro. Y viene lo bueno, el pulque. El pulque a 4 centavos el litro. O sea, por un nivel bajísimo, Bajísimo. comparado con los alcoholes. Yo creo que era por el costo de producción, ¿no? Exactamente, sí, Tenía, porque tenía que sacar ellos todo sí, lo que porque ya, por ejemplo, destilado y para todo. destilar cualquier tipo de alcohol, Claro, el ya. mezcal, Tenían el que tequila, invertir. como se le llama, que ahora ya tiene denominación de origen, tenía otro costo. Sí, sí, Los alambiques, los gastos de los producción, materiales. sí. Hoy, La leña y hoy todo para producir. se destila allá en Alzayanca en 3 lugares, ¿sí? Y lógicamente que el costo no es el mismo Claro, no. que se utiliza para la producción del pulque, ¿no? El Sí, pulque, sí. vas con tu que la chica, que le pagan muy económica el aguamiel, y pues nada más la fermentación y punto, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces el acocote, el raspador y las castañas Sí, y, sí. y lo demás que hoy ya son
de plástico, lamentablemente, Sí, ¿no? fibra de vidrio. Tienes, o fibra de vidrio, ¿no? Que se ha descubierto que la fibra de vidrio no es conveniente porque ya el doctor Eric lo ha de haber comentado. La fibra de vidrio desprende un producto químico en el proceso en contacto con líquidos y eso genera un problema de salud. Entonces, por eso ahora se ha prohibido que las tinas o los acocotes sean de fibra de vidrio. Está prohibido, ¿eh? Muchos lo siguen usando todavía. Yo creo que eran los Sí. cueros de los animales los que se usaban en un Principalmente, inicio. Principalmente sí, en un inicio. sí, las Ya, pieles, sí, perdón, posteriormente tanto para el transporte del pulque, ¿sí? Como para la fermentación. para la fermentación, ¿sí? correcto. Tenemos muy poco registro en Alsayanca, por ejemplo, de las tinas de piel de ternera, ¿sí? Hay poco registro, igual que de los cueros de cerdo, por ejemplo, o de chivo, para transportar el pulque. ¿Y por qué tenemos poco registro? Porque lamentablemente una parte del archivo, la etapa más temprana del siglo XIX, se pierde, ¿sí? Y es donde debió de haber estado el registro. Después ya tenemos registro a partir de que todo se usa en madera. El acocote, la tina, la cuba, el litro, la batea, la castaña, o sea, todo es de madera. ¿Por qué de madera? Por la cercanía que tenemos con la zona boscosa, ¿sí? Y porque la región de Alsayanca, o en la región de Alsayanca, hay muchos, no artesanos, bueno, artesanos, pero hay muchas personas que su forma de vida era la ebanistería o la carpintería. De ahí surge una especialidad que es la fabricación de todos los implementos para la recolección del aguamiel, la fermentación del pulque y el transporte. Ahí todavía tenemos actualmente 2 personas expertas en hacer acocotes, hacer tinas, hacer cubas, hacer castañas, hacer barricas de madera. Que no es tan sencillo, ¿eh? No. De verdad. Tiene su- Yo he documentado el proceso y es una técnica artesanal para poder doblar la duela. Claro. ¿sí? La duela es una madera recta y que tienen que doblarla. Por ejemplo, hay una técnica que es a base de calor, calientan la mitad de la duela para que cuando alcanza una temperatura elevada, la doblan. Se pandea, sí. Se pandea, se enfría y se queda así. Y luego son tan expertos de verdad ellos que las uniones, ¿sí? que hacen entre cada duela quedan tan perfectas que no tienen filtración. Claro, no, la finalidad es esa. O el objetivo es que no tenga filtración, porque si no, no ¿Sí? sirve. Entonces terminamos con el documento. Claro. Ya llegamos a 4 centavos el litro. ¿sí? Dice como mínimo. Lo que hago es saber al público en general y especialmente a los productores de pulque, alcohol y mezcal, en esta demarcación en fin de dar cumplimiento a lo preceptuado. Aquí estamos ya 1921. Aquí sí, sufragio efectivo, no reelección. Huamantla, junio 21 de 1921, el administrador subalterno. Y aparece la rúbrica. ¿sí? Entonces, vemos así. Ya casi terminamos para que ya, digamos, ahora... Yo estoy esperando las recetas, maestro. ahí viene, ese es el último, ya está aquí, aquí está. Sí. Viene otro documento interesante que es el presupuesto de ingresos y egresos que deberá regir durante el presente año en el municipio de Alsayanca, igual 1921. ¿sí? Y viene una lista, voy a ser breve. Partidas, ingresos mensual y anual. Por ejemplo, la partida número 2. Impuesto a casillas de pulque a 1 centavo por litro. Mensual, 25 pesos y anual, 300 pesos. 3 más impuestos, ¿no? Que son de otras, Sí. de tiendas, de ganado, de carnes, de más. Pero lo importante es el pulque, ¿sí? A 1 centavo por litro, ¿sí? Entonces, es la rama de ingresos y egresos, ¿sí? Entonces, estos son los ingresos, es lo que debe de entrar. Claro. El egreso, a ver si nos habla del pulque, porque ayuntamiento, municipal, estado civil, anteriores, aquí no nos habla del pulque. ¿sí? No. Únicamente es en el ingreso. No hay ingresos de pulque. Claro. ¿sí? No, hay ingresos. O sea, los cobros de los impuestos. ¿sí? Y un documento también conservadito. Ahora, vienen las recetas, que eso es lo que... Y pongan atención, radioescuchas. De verdad, porque... Para que ustedes tomen nota también de estas recetas que pudieran desarrollar en el hogar. Es un cuadernillo que nos entregan al museo, ¿sí? Y contiene 6, llamémoslo, recetas, pero que dice semilla, ¿eh? Y lo llaman secretos para elaborar pulque, ¿eh? De 1943. Tenemos, por ejemplo, la primera, yo ya me di a la tarea de paleografiar, transcribir, y tenemos la primera receta, la primera semilla. Tiene un faltante
ya el documento dice aguamiel. Se echa 5 gramos de alumbre inglés legítimo. Y a los 9 días que haya fermentado el de zurrón, es la parte de arriba de cuando hace la espumita, se alimenta con 1 litro de aguamiel en la mañana y otro en la tarde. Al siguiente día, 2 litros aguamiel en la mañana, 2 litros en la tarde. A los 3 días, si está suave, no se alimenta con aguamiel. A los 4 días serán 4 litros de aguamiel en la mañana y 4 litros en la tarde. Y así va el aumento según vaya necesitando. Y próximo a llenar la tina, se hace una composición en una botella que mida 1 litro. Y a esta se le echa medio litro de catalán, 30 gramos goma de quino, 10 gramos ácido tartárico. Y bien disuelto se echa a la tina y se deja un tanto en reposo. Cumplido, se alimenta con aguamiel según necesite y llena la tina. Antes de cortar punta, se aparta 1 decalitro de pulque, o sea, 10 litros, ¿sí? Para llevar nueva semilla con aseo y esmero durante 9 meses. Si el pulque está desabrido, se le echa 30 gramos de vainilla para embocadura. Y si amarillentó, se echa a una tina 30 gramos polvo de hongo de Monterrey para blanqueo. Composición: goma Senegal, goma de quino, goma tragacanto, goma arábiga, goma inglesa, goma de mezquite, raíz malvavisco, seca molida y tamizada, raíz de vainilla, otra vez raíz de jengibre y nitro, tiene un faltante en la hoja, gota por cubo para shashle. Nuevamente, ácido morfol, gota de cubo. Se me hace que en esos faltantes estaba el misterio. Es que lamentablemente tiene faltantes a la hoja, ¿no? Pero lo que comentaba yo hace un rato, ese tipo de mezclas y de recetas, pues yo no los conocía, ¿no? No, y digo... No, es un tanto desconocido, yo creo que en muchos lugares ese tipo, ¿eh? No sé en Tepatlasco si hay algún documento similar a ¿Alguna receta? ¿Alguna receta? O en Anacamilpa, o en otro lugar. Que yo sepa, no, por eso me tenemos ahorita un proyecto con algunos productores de pulque que queremos hacer esto. ¿Qué es lo que le iba a preguntar, maestro? Sí. ¿Ya lo replicó? ¿Ya lo ha hecho? No, ¿Ninguno? lo estamos por hacer, ¿eh? Ajá. Porque algunos ingredientes Para ver el resultado. estamos teniendo dificultad para conseguirlos. Claro, en la actualidad. Sí. Rápidamente, la semilla 2. A la castaña de aguamiel se echa, otra vez un fragmento faltante de hoja, fuerte 60 gramos de ácido tartárico, 1 decilitro de catalán, y al tiempo que haya cortado, otra vez un fragmento del hoja le falta, a 9 días se quita el zurrón, alimentándole con 2 litros aguamiel en la mañana y 2 litros en la tarde. Al día siguiente, 3 litros aguamiel por la mañana y 3 en la tarde. A los 3 días, si está suave, no se alimenta con aguamiel. A los 4 días serán 4 litros aguamiel en la mañana y 4 por la tarde, y así va el aumento sin pasarle. Si no, lo que vaya necesitando, a los 15 días se sirven sus ingredientes, que son 1 onza de goma tragacanto, 10 panecitos de magnesia inglesa, 10 gramos de alumbre inglés, 15 gramos de vainilla, 20 pastillas de clorato disueltas en catalán, y se deja un tanto en reposo. Cumplido, se sigue alimentando con aguamiel, según necesite, y llena la tina. Antes de cortar punta, se aparta media castaña de pulque para llevar nueva semilla con el aseo necesario. Esa semilla durará 9 meses. Son 6, pero una se llama semilla podrida. ¿Sí? Hay un fragmento que le falta y dice: aguamiel se echa 15 gramos de alumbre inglés legítimo. A los 8 o 9 días que haya fermentado el zurrón, se alimenta con 1 litro de aguamiel en la mañana y 1 litro en la tarde. Al día siguiente, 2 litros de aguamiel por la mañana y 2 por la tarde, y así va el aumento sin pasarle, sino lo que necesite. Y a los 15 días se sirven los ingredientes: 1 onza goma tragacanto, 2 cucharadas goma relativa, 2 cucharadas goma Senegal, 2 cucharadas goma relativa, esto disuelto en catalán, y se ve si el pulque está delgado. Se le echa raíz de junco, seca, molida y tamizada para cordón. Es para que haga, para que haga hilo, ¿no? ¿sí? Haga hebra. Y se siga alimentando con aguamiel según necesite. Y llena la tina. Antes de cortar punta, se aparta un cubo de pulque para llevar nueva semilla, con el mayor aseo y esmero, y también durará 9 meses.
¿Alguna que se pueda replicar en Tepatlaxco? Luego, con gusto se las comparto, tienen un derecho de autor, sí, porque si no, pues ya no tenemos el negocio, ¿verdad? La última para no todas. Esta me parece interesante porque parece que vamos a hacer un curado, ¿eh? Ah, sí, Y excelente. es la quinta semilla, como aparece en el cuadernillo. A un cubo le falta un fragmento de la hoja, aguamiel, se echa 6 onzas de pepita de melón, 6 onzas de piñón, 6 onzas de almendra. Todo esto va molido en polvo. Luego, 1 onza de azufre, flor, 1 onza de esencia de naranja, 1 onza de coñac y se deja fermentar 24 horas. Esto es un día natural cumplido. Cumplido, se echa 2 cubos de aguamiel y se deja en reposo. Un tanto cumplido se alimenta con aguamiel según necesite y se llena la tina. Antes de cortar punta, se aparta en un cubo de pulque, pero antes de esto se ve si el pulque está fuerte y delgado, se le echa 8 onzas de jícama de comer, seca, molida en polvo para cordón, 1 onza de sulfato de sosa y 15 centavos de pastillas de Breidemen. El cubo apartado como se menciona, o al cubo apartado como se menciona, será ya hecha esta composición y este se alimentará con el ácido debido, sirviendo para nueva semilla y esta nada más va a durar 6 meses. Se escucha de inicio bonito, ¿no? Por lo que conocemos. Exactamente. Pero cuando se empieza a mencionar lo desconocido, como que debe ser un alumbre, pulque ácido, muy agresivo, como que sí, ¿no? como ¿Sí? que ya hay... O sea, aquí encontramos ingredientes que uno piensa que, ¿por qué se están utilizando, eh? Claro. O sea, hay que trabajar mucho esto, ¿sí? Porque estamos hablando de los años 40. O sea, no muy atrasado, ¿eh? Sería comentarlo 40. con el químico. Exactamente. Con el Esto químico no lo para sabe ver todavía. qué- Es la primera vez que públicamente comento esto, ¿eh? Correcto. Es la primera vez. Es un Comentarlo documento con el- muy con el interesante que lo anterior tenemos muy resguardado, pues la paleografía y transcripción de su servidor, ¿sí? Lo tenemos ya en el museo a disposición de quien lo quiera leer, pero públicamente es la primera vez que lo estamos comentando. Y sí sería muy interesante, como comentas, compañero, que el químico, Que el el químico compañero lo Eric, analice. que maneja más la cuestión química, lo analicemos, ¿eh? De ahí tarea, Porque Mauricio. esto es para una tesis. Sí, ¿Sí? imagine todos esos, hacer todas esas bebidas, tenerlas, por ejemplo, así. Ujú. Esta es esta receta, quizá alguna que esté Imagínense. pegando y podamos, a lo mejor, Tepatlaxco mismo Alzayanca, el producto Ujú, con esta ujú, receta, ujú. como la Coca-Cola. A lo mejor le pegan, pero ahora que sea de pulque. Aquí hay muchas teorías con respecto a ese documento. Probablemente ese fue uno de los éxitos en los años 40 del pulque de Alzayanca, que era muy, muy, muy requerido. Sí, o sea, todo el mundo tenía el pulque de Alzayanca como uno de los mejores. ¿No será que eran los preparados esos también? Pienso yo que sí. ¿Sí? Que quizá por eso vino el auge El auge del pulque, porque fue en los años 40 y 50 y 60, o sea, fue tremendo el auge para Alzayanca en los pulques, ¿sí? Quizá alguna de esas recetas pegó mucho en Puebla. Exactamente, porque esas recetas no eran aplicables para lo local, Ujú. sino eran aplicables para el comercio Para el exterior. comercio exterior, sí, seguramente. Entonces, seguramente, comienza algo muy real. Esto seguramente fue pegando en la ciudad de Puebla, ¿eh? Y fue el éxito que tuvieron las pulquerías que eran de Alzayanca. Claro. Entonces, vemos en breve tiempo, porque no tenemos mucho tiempo, desafortunadamente, pues la intervención, compañero, y la mía, de manera muy general, vimos un panorama así muy abierto, pues de Sí. la importancia que ha tenido el pulque en Alzayanca y en la región de todo Sí, en Tlaxcala. distintas regiones de Tlaxcala. Para terminar con los documentos, hablamos de los problemas que se dieron, ¿sí? Esos enfrentamientos entre familias por el control de pulque. No traje el documento original, lo tuvimos un tiempo en exhibición temporal en el museo y esta nota se publica en el periódico El Sol de Tlaxcala el día 4 de octubre de 1955. Y el título de la nota dice: Brutal asesinato de una familia. En la edición número 66 del periódico El Sol de Tlaxcala se menciona una nota en la cual se da la noticia de un terrible asesinato cometido en el rancho El Infinito, ubicado en el municipio de Alzayanca, Tlaxcala. En este hecho trágico pierden la vida, no digo nombres Claro. y apellidos, ¿sí? Y 2 de sus hijos.
Durante los años 40 y 50 del siglo pasado, el municipio de Alsayanca vivió una fuerte oleada de hechos trágicos provocados principalmente por la actividad pulquera, la cual era la principal fuente económica. En el municipio, durante más de 2 décadas del pasado siglo XX, existieron muchos ranchos en los cuales el cultivo del maguey era la principal fuente de ingresos y la producción de pulque tenía un amplio mercado en los estados de Veracruz, Puebla y México principalmente. Todo esto generó muchos conflictos entre familias, quienes peleaban por el control de los mercados del pulque, generando fuertes enfrentamientos que derivaron en la muerte de varios integrantes de familias en conflicto. En el documento que se presenta, que fue como lo presentamos en el museo, se menciona un hecho violento en el rancho El Infinito, sucedido principalmente por este tipo de rivalidades que se fueron dando a lo largo de varios años por el control de territorios y en el mercado del pulque. Todas estas acciones violentas le dieron al municipio de Alsayanca una posición negativa en el estado de Tlaxcala y en otras entidades federativas vecinas, ya que en esos tiempos se hablaba del Alsayanca violento y donde sus hombres portaban siempre una arma y a la menor provocación la desenfundaban para dar muerte al contrincante, que se había atrevido a desafiarlos únicamente con la mirada. Esto no fue más que una leyenda popular, porque en Alsayanca siempre ha existido gente pacífica. La realidad de estos actos violentos fue otra, y se dio solamente entre determinadas familias, por la posesión del mercado del pulque, que en esos años dejaba cuantiosas ganancias económicas. Ya que hablamos del ejemplar que ahí está en nuestro archivo bajo el resguardo del Museo Comunitario. Entonces, ese es un ejemplo de tantos que se fueron dando y que fueron noticias, ¿eh? Si ustedes revisan la hemeroteca, el Estado de Tlaxcala, van a ver que en los años 50 hay no únicamente este caso. Sí, no hay bastantes. Y son varios, y en primera plana, Sí, aparece. y de distintas regiones, ¿eh? De aquí, no, pero muy en particular, muy lejos. de Alsayanca, muy en particular. Sí. Le tocó vivir esa época a un sacerdote muy querido por la comunidad de Alsayanca, que fue el padre Refino, un sacerdote que llega ahí jovencísimo, yo creo que a los 21 años, 22 máximo, recién egresado del Seminario Palafoxiano de Puebla, y ese sacerdote, ¿qué creen? Se involucró hasta en estos problemas, ¿sí? Él tuvo que andar armado porque tuvo muchas amenazas de muerte, ¿sí? Por involucrarse y por querer hacer la paz entre las familias. Hay una nota también del 55 en el Estado de Tlaxcala, donde dice que amenazan ex personas al sacerdote de Alsayanca con matarlo. Entonces, él tenía que andar armado. Entonces, imagínense esas décadas 40, 50 de la Alsayanca, como dije ahí, se consideraba un Alsayanca violento, pero nada de eso, ¿eh? Alsayanca del Oeste. Exactamente, sí, así se consideró. Si ustedes preguntan a gente de hace 30, 40 años, Alsayanca, pues así era, ¿no? La gente no llegaba allá. Sí, no. No quería ir porque pensaban que, como lo relaté, pues a la mínima mirada Sí. desenfundaban su arma y te eliminaban. Entonces, cosa que no. Alsayanca es un lugar de tradición, de cultura, una Alsayanca que pues a todo el mundo lo recibe con los brazos abiertos. Y la historia. Sí, y la historia. La historia a través del pulque. Bien interesante todo esto que comentas, compañero. Y por ejemplo, bueno, algo que se me viene ahorita a la mente sobre cómo a partir de un hecho, pues es un hecho histórico, un hecho verídico, de repente se hace, como dicen los españoles, todo un bulo, se hace todo un chisme y bueno, se crea una fama, ¿no? Una fama errónea exactamente, de un una fama. pueblo. Una fama. Y ahorita, por ejemplo, estaba recordando, a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero mi abuelo materno, que estuvo en la famosa Tierra Caliente allá en el estado de Veracruz, decía que allá sí, o sea, así tal cual lo leíste aquí en el relato, o sea, si de repente tú le hiciste algo a alguien, ¿no? Y allá no son de palabras los jarochos, ¿no? Como les decimos, sino que a la próxima que se encontraran, inmediatamente sacaban, me parece que en esto es el machete. Ahí el machete. Y fue tan así que mi bisabuela también, o sea, la mamá de mi abuelito materno,
que llegó a ir ahí también a la Tierra Caliente, presenció un hecho trágico de Sí, cómo entre dos sí. hombres, literalmente uno de ellos sacó el machete y ya no recuerdo muy bien si decapitó al otro, pero fue un hecho bastante Sangriento. espeluznante, que ella se impresionó tanto que a partir de este hecho que presenció ahí, posteriormente le daban ataques muy semejantes a los de la epilepsia. Ujú. Y esto ya fue así prácticamente durante el resto de su vida. Entonces digo, ¿cómo de repente esta fama? Bueno, efectivamente sí ha existido y no sé a la fecha, por ejemplo, pero ha estado presente en ciertas regiones de México. Regresando a la cuestión del pulque y de la vida cotidiana, los hechos trágicos también. Allá en Tepaclasco hay mucha historia oral, en general, en todo, incluyendo también esta cuestión del pulque. Y por ejemplo, algo que me relató una persona de la comunidad de San Pedro Xochiteocla, que también pertenece al municipio de Chautempan, al igual que Tepaclasco. El auge de nosotros lo tuvimos entre los años 50 y los años 70, que Ujú. llegamos a tener allá alrededor de 20 tinacales para una ¿Tienes? población de alrededor de 500 habitantes, todavía en aquel entonces. Efectivamente había mucho arriero, fue una potencia pulquera a nivel municipal, el pulque que se elaboraba en Tepaclasco llegaba a la ciudad de Puebla, llegaba a los municipios del sur de Tlaxcala, ahí sí se transportaban todavía los cueros de chivita, de Ujú, borrego, ujú, sí. ahí había tinas también de madera, también se empleó mucho, yo todavía tengo una fotografía ahí del archivo familiar, donde se empleaba todavía los cueros de res, así tal cual en los tinacales donde fermentaba el agua miel. Debo decir con orgullo que mi abuelito fue durante buena parte de su vida clachiquero y el hermano de mi abuelita materna fue, como dicen, tinacalero, o sea, fue productor de pulque. Entonces, orgullosamente en mi linaje familiar, vengo de una familia pulquera. Y lo digo así con mucho orgullo. Claro. Eh, Dentro de estos hechos trágicos, que como mencionaba hace un instante, hay mucha historia oral, me contaba esta persona de Xochiteocla que estaban los famosos inspectores de pulque, que en los caminos, ahí en determinados puntos, atajaban a los arrieros y les cobraban un impuesto. Entonces ya era tanto el hartazgo que dicen que en esta zona de los pueblos de la Malinche, uno de estos arrieros, no se menciona el nombre, tampoco el nombre del inspector, literalmente el arriero va a asesinar al inspector por este hartazgo que ya tenía. ¿Por qué? Porque además hay que decir, los inspectores iban armados y como lo Sí, transportaban en sí, cueros, sí. o sea, sacaban una especie como de navaja Ujú, los sí, inspectores y sí. literalmente Para picar. Sí, navajeaban para los cueros si no totalmente. les pagaban el impuesto. Así es, así es. Entonces se da este hecho trágico ahí en los pueblos de la Malinche de que hay un asesinato de uno de estos inspectores a manos de un arriero. Entonces digo, bueno, anécdotas como esta, como la que comentaba también en la mesa anterior, ya un poquito, digamos, más positivo. Decía en tiempos de, por ejemplo, de la revolución, pero seguramente desde mucho más antes, por lo menos está registrado así en nuestra historia oral, el Metzal salvó de la hambruna a Tepaclasco y Sí, a muchos pueblos, seguramente del estado de Tlaxcala. Claro, claro, claro. Las bondades, desde luego, que tiene el pulque, me centro concretamente en esta bebida que todavía hasta la fecha se sigue usando, por ejemplo, lo que mencionábamos aquí para aumentar la producción de leche materna o cuando te das un baño de temazcal, o sea, para soportar el También, calor, también. ahí literalmente Sí, bañarte con pulque, ¿no? Entonces digo, muy importante esta bebida tanto en el pasado como en la actualidad para nuestros pueblos. Y creo que uno de los objetivos importantes de este encuentro y de este conversatorio, pues debe de ser eso, mostrar a así todos es, los así radioescuchas, es. a todos los que nos ven y nos siguen a través de estos medios digitales, la importancia que tiene la planta del maguey, el pulque, y además, como comentábamos en la mesa anterior, todos los derivados que hoy día también se están haciendo y lo que se sigue Totalmente de acuerdo, investigando. totalmente de acuerdo. Y concluyo esta breve participación diciendo también lo que comentaba en la mesa anterior. Me siento muy contento porque hoy día, gracias también pues al apoyo de la administración actual ahí de la comunidad de Tepaclasco y a la gestión de un servidor, es posible este tipo de encuentros que realmente están enalteciendo
nuestra comunidad y nuestra llamada Feria Regional del Maguey en su edición 53. Porque hasta hace unos años, cuando a nadie le importaba nada de esto, era todo menos Feria del Maguey. Hoy, afortunadamente, estamos siendo parte de la historia de este pueblo, al que he llamado el Gigante de Cheutempa, precisamente por la gran historia, cultura y naturaleza con la que contamos. Y pues, compañeros, amigos, les quiero dar las gracias por haber aceptado esta invitación para participar en este encuentro. Y bueno, antes ya de ir cerrando, porque ya nos quedan pocos minutos, voy a pasar a leer unos comentarios aquí de nuestra audiencia, que básicamente pues son saludos hacia tu persona. Gracias, gracias. Les está encantando el conversatorio. Tiene Dice admiradores, el maestro. Akin Olin Yu o Ali, dice: saludos al maestro Oscar Guillermo, un gran cronista y sobre todo el reconocimiento que siempre está difundiendo su municipio, Alzayanca, Tlaxcala. Nos dice también señor. Patricia Gracias, Contreras, gracias. dice un saludo a todos los ponentes, dice Oscar, felicidades por enaltecer al municipio de Alzayanca, un abrazo a todos los que se dedican a la elaboración del néctar de los dioses. Y bueno, son estos comentarios, ¿verdad? De el público que nos sigue ahí. De quien ha visto en vivo el programa, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, compañeros, pues no me queda más que darles las gracias y les cedo la palabra si quieren comentar algo ya finalmente para cerrar esta segunda mesa del encuentro. Sí, claro, rápidamente para que el compañero lo haga, no quitaremos mucho tiempo. Primeramente, pues para mí fue un gusto de verdad compartir esta mesa con el compañero Edgar, un gran amigo que tenemos de hace tiempo, con compañero Mauricio, que no tiene mucho tiempo que nos hemos conocido, pero que por fortuna hemos sido partícipes de sus acciones culturales que se hacen de Patlasco y que lo reconozco realmente. Y ya para terminar, para concluir, pues yo sí me gustaría a través de este medio pues invitar a quien guste conocer el Museo Comunitario de Alzayanca, que es un museo que no únicamente tiene el tema de la paleontología y la arqueología como originalmente surge, sino que hoy tenemos otras dos salas, una dedicada a el instrumento que nos identifica, que es el salterio, y la otra precisamente dedicada al pulque y al maguey. Y ahí vamos a poder observar estos y otros documentos que nos van narrando esa vida histórica del municipio de Alzayanca. Por ejemplo, brevemente tomo 30 segundos. Igual, hablando sobre los inspectores, ahí hay otro documento fechado en 1922, donde un productor de Alzayanca en ese momento dice que ya no tiene magueyes, ¿sí?, que ha suspendido su producción de pulque porque ya no tiene magueyes, ¿sí?, y se da entonces de baja en lo que hoy sería Hacienda. Claro. ¿Sí? Yo cuando leí ese documento, que es de 1922, dije, caramba, pues un productor en ese año y ya sin magueyes, se me hace imposible, ¿no? Pero luego en el archivo que tenemos aparece otro documento, que es el aviso que el gobierno de Tlaxcala envía a todo el estado para el cobro del impuesto a través de los inspectores. Entonces, fue por eso que muchos productores de Alzayanca dijeron, vamos a decir que ya no tenemos maguey, nos damos de baja, y entonces vamos a buscar la manera de llevar nuestro producto sin pasar por donde está el inspector. Para concluir, gracias de verdad al público que nos observa en vivo, a ustedes compañeros, y a todo quien se involucra en estas acciones. Mil gracias y pues buenas tardes. Gracias, maestro Oscar. Maestro Edgar, pues adelante. No, pues agradecer también a la presencia también del compañero Guacuja y tu invitación. Y qué bueno que se hagan estas temáticas porque es importante. Decía algo el maestro que los cronistas pues, no dejan nada, ¿no? Pero yo creo que en algunas ocasiones es la satisfacción, ¿no? Desgraciadamente, cuando los gobiernos municipales y las de comunidad volteen a ver a su historia, yo creo que esto va a cambiar. Hay mucha historia que como no representa una obra monumental, no le dan importancia, no toman el cargo como un botín político, por así decirlo, y se pierde, se trunca totalmente en las actividades que va una inercia de un cronista trabajando en verdad,
y de pronto ya no eres y dices, va a avanzar. No, ahí quedó. Entonces yo siempre les he dicho que históricamente, o mejor dicho, la crónica en el estado de Tlaxcala muere y nace cada 3 años. En algunas veces continúa, pero en otros cuando nace, qué bueno que le siga, pero otros ya ni siquiera gatea. O sea, queda así como está en la cuna, no florece, no nace, no camina, no nada. Entonces, en ese aspecto, pues sí es difícil, ¿no? El municipio de Banotla tiene muchísima historia, bastante, y las comunidades ni se diga. Decías algo, y el maestro decía que se había desaparecido algún tiempo el archivo, que no encuentra. En ese mismo tenor está Panotla. No tenemos, o mejor dicho, yo no encontré registro alguno en el municipio desde 1882, que se vuelve a ser municipio, hasta 1906, que se segrega Totolac de Panotla. Quiero pensar que se encuentra en algún, y ojalá así sea, en alguna bodega, en algún recinto de Totolac, porque se despachaba desde ahí. Entonces, ojalá por ahí o en alguna casa particular pudiera ser, ¿no? Porque el palacio municipal como tal está, o físicamente estaba a un costado de la iglesia de Totolac. Ahí está, que fue el Salón Próspero Caguanzi, que ahí está el palacio municipal, pero no los documentos. Entonces, yo estoy en esa búsqueda, pero como pudimos ver en los archivos de los pueblos, sí está parte de esa documentación extraviada, porque aquí está. No podemos tener los documentos que ellos enviaban. ¿Por qué? Porque no había ese acuse de recibo que hoy se estila. O sea, hacían el documento, lo enviaban y solo respondían en base a su documento o en base a su escrito, pero no sabíamos qué decía o qué le pedía, porque solo era la contestación. Pero en las comunidades podemos encontrar lo que los agentes, los presidentes municipales le enviaban a los pueblos. Tan así el municipio de Tlaxcala, que le enviaba a San Jorge Tzoquipan, cuando regresó al municipio de Tlaxcala, regresó Panotla y Totolac, obviamente, y así. Entonces, muchos de los documentos extraviados están en las comunidades. Entonces, cuando algún presidente municipal se preocupe por rescatar esa historia, yo creo que nos vamos a fortalecer históricamente, documentalmente, pero sobre todo a darle sentido y raíz de pertenencia a Panotla. En este caso lo muy en particular porque yo soy nativo de San Jorge, Soquipan, nacido por el sistema de parteras, ahí en ese pueblo, y me han dado la oportunidad de hurgar en ese archivo. El actual presidente de comunidad, Dani Morales Rodríguez, me ha dado la oportunidad de hurgar ese archivo, y hay mucha historia. Entonces, pero no podemos avanzar más de ahí. Necesitamos que tengamos ese sentido de pertenencia. Yo siempre he dicho que Panotla es tierra de labradores y forjadores de la educación en México. Eso es lo que somos. Somos labradores, somos nacidos de campesinos, como todo, yo creo que toda gran parte del estado de Tlaxcala y de México, ¿no? Pero la característica que nos da es que son forjadores de la educación en México por la gran cantidad de profesores nativos, nacidos, y que seguramente en alguna parte del mundo hay un maestro de Panotla. Eso sería todo, y agradecer siempre esta oportunidad que nos brindan de expresarnos en estas mesas interactivas. Muchas gracias, Mauricio. No, pues gracias, maestro Oscar, gracias, maestro Oscar. Y fíjate, abonando un poquito ahorita lo que comentabas de tierra de labradores, de forjadores, de la educación, que efectivamente es Panocla. Para complementar un poquito, allá en Tepatlasco hubo una maestra que era nativa de Panocla, que llegó allá, que se casó con un señor de allá, que tuvo hijos con esta persona. Entonces, como bien comentabas, yo creo que podemos encontrar de alguna manera lo que yo llamo herencia cultural de gente no solamente de Panopla, sino de otras latitudes, por aquí y por allá. Claro. Realmente es así el ser humano. O sea, termino diciendo esto, el ser humano no es un ser inerte, o sea, siempre está en constante movimiento, y allá donde vamos, cualquiera de nosotros, dejamos nuestra huella y heredamos nuestra cultura. Entonces, es muy importante todo esto. Pues bueno, compañeros, yo les agradezco bastante el que hayan aceptado esta invitación.
Creo que ha sido bastante lo que han aportado aquí, sobre todo con los documentos en la mano, y yo creo que esto es fundamental para el trabajo del cronista y del historiador, y que seguramente pues toda nuestra audiencia, creo yo que habrá aprovechado, y para los vecinos en particular ahí de Tepaclasco y del municipio de Chautepa, pues esperemos que todo esto pues contribuya a enriquecer su acervo cultural, histórico, y sobre todo a apreciar, a valorar y a tomar conciencia de la importancia que tiene el cultivo del maguey para nuestro estado en general y desde luego para nuestro país. Muchísimas gracias, compañeros. Y bueno, pues a todos y cada uno de ustedes les agradezco bastante el favor de su atención. Se despide de ustedes el historiador Mauricio Flores, no sin antes pues recordarles que el día de mañana al mediodía continuamos con este bonito encuentro. Tenemos la participación de la ingeniera Flor del Rocío Zempoalteca Gracia, que viene directamente desde la Secretaría de Impulso Agropecuario del Estado de Tlaxcala a platicarnos sobre un tema, desde luego continuando con esta línea temática que se llama Importancia del cultivo del maguey para el estado de Tlaxcala. Así que mañana pendientes al mediodía en este segundo día de este encuentro de investigadores y productores de maguey pulquero. Muchísimas gracias también a Radio Aire MX, que como siempre pues da cobijo a estas actividades culturales y en este caso particular a la 53 Feria Regional del Maguey. Nos saludamos mañana. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.